Es un tema muy amplio, es un tema difícil de abordar en una hora, así que bueno, voy a tratar de ir rápido, temas que queden pendientes, cosas que no queden suficientemente claras. Bueno, habrá tiempo al final, como siempre, para que podamos conversar y aclarar lo que haya quedado pendiente. Pero sí les quiero contar el plan de vuelo para el día de hoy. Me parece que estos son los elementos más o menos más básicos, más centrales cuando queremos hablar de temas de ética fundamental. Primero, la libertad como condición de posibilidad de la acción ética, la conciencia moral como nuestra capacidad de discernimiento frente a lo bueno o lo malo, la evaluación moral, donde veremos estos criterios para poder discernir con un poco más de objetividad si una acción es correcta o incorrecta, y después vamos a finalizar con diversas aproximaciones éticas que son eh, hay otras aproximaciones éticas, pero yo les diría que son las más frecuentes, las más comunes, de las que más se escucha hablar al día de hoy. Vamos a ver un poco de utilitarismo, un poco de deontología y vamos a ir terminando con ética de la virtud, personalismo, haciendo unas distinciones y viendo en qué sentido el personalismo en realidad asume los elementos de la ética de la virtud. Muy bien. Pero antes de empezar de lleno con nuestro tema del día de hoy, recordar un poco lo que decíamos ya en la clase de lunes y que también de cierta manera Ivonne lo abordó el día de ayer. La acción moral finalmente es la que nos lleva hacia la plenitud. Y con acción moral me refiero a nuestra capacidad de poder decidir libremente nuestras acciones. Es el medio a través del cual construimos nuestra propia plenitud. La persona se realiza a sí misma a través de sus actos, especialmente los actos morales, es decir, estos actos propiamente libres que pueden ser sujetos de evaluación como buenos o malos. Cada acto libre y consciente deja una huella en la persona, contribuyendo a forjar su carácter y su identidad. Y esto es así, y lo mencionábamos el lunes de forma muy reflexiva, muy experiencial, con el concepto de autodeterminación. ¿Se acuerdan? Yo les hablaba de este ejemplo entre Hitler, estas diferencias entre Hitler y la Madre Teresa de Calcuta, para darnos cuenta cómo a través de nuestras acciones libres vamos autodeterminando el tipo de persona en la cual nos convertimos y vamos decidiendo en quién nos queremos convertir. Por eso es tan importante los procesos de discernimiento y efectivamente darnos espacios de introspección y poder y que aquella persona que somos sea realmente quien hemos decidido y no simplemente una consecuencia de a dónde nos ha llevado el destino, de dónde la costumbre o el contexto sociocultural nos ha llevado, sino que nos convirtamos en quien realmente nosotros queremos ser. De tal manera que el camino de plenitud depende esencialmente de nosotros mismos. Muy bien, empecemos entonces con el tema de la libertad. Visto en sentido negativo y un poco más superficial, podemos pensar en la libertad como ausencia de coacción. Y en realidad, pues es la interpretación más frecuente, más común que se suele escuchar sobre libertad. Que nadie me obligue, que yo pueda decidir si hago A o si hago B, que nadie me quiera manipular o imponer algo. Sin embargo, esta aproximación de la libertad, aunque cierta, es bastante limitada y, como les decía, muy superficial, ya que en un sentido más profundo, a la vez que positivo, la libertad implica autonomía y esta autodeterminación de la que les vengo hablando desde el día lunes, de cómo a través de que yo elija las acciones y el camino, la ruta de mi existencia, pues voy configurando la persona en la que me voy convirtiendo, esta biografía de la que hablábamos, ¿no? Que somos biología, pero principalmente somos biografía. Eso se construye a través del ejercicio de mi libertad, la cual obviamente siempre tiene que estar acompañada de responsabilidad. Y aquí entra ya de lleno la ética, en el sentido de que aquellas acciones que ejecutamos cada uno de nosotros en libertad a través de, ojalá, no siempre, pero ojalá con discernimiento, ojalá sopesando las circunstancias, siempre yo voy a ser responsable de esas acciones. Muy bien. Algo también muy importante a tener presente respecto de la libertad es su profunda conexión con la verdad. La libertad en sí mismo tiende hacia el bien, pero bueno, voy un poquito más atrás. Las capacidades superiores del ser humano que conversábamos el lunes, que decíamos, son como el efecto de ver, de darnos cuenta que somos seres espirituales y finalmente son como ese signo que demuestra ese valor incalculable de cada persona humana. Bueno, estas capacidades, nuestra inteligencia y nuestra libertad en este caso, tienen finalidades propias. La inteligencia, por un lado, busca conocer la verdad.
Oh, y en este mundo relativista, donde se habla de la posverdad, donde ya todo es absolutamente subjetivo, donde no hay criterios objetivos, ¿cómo vamos a hablar de la verdad? Sí se puede, porque hay elementos que siguen siendo bastante transversales y hay bastante acuerdo en relación a ellos. Por ejemplo, a nadie nos gusta ser engañados. Ser engañados es señal de que algo es de una manera, pero en realidad me dicen que es de otra. Tiene que ver con la verdad. A nadie nos gusta estar en la ignorancia, ser ignorantes de algo. Todos somos ignorantes en buena medida. Es poco lo que conocemos, considerando la cantidad de conocimiento que existe en el mundo. Sin embargo, no es una posición en la que a nadie nos gusta estar, nos gusta conocer, nos gusta entender, y ustedes están acá justamente porque quieren conocer un poco más. Entonces, la inteligencia tiende hacia el conocimiento de las cosas como son, es decir, de la verdad. Y en esa misma medida, nuestra libertad tiende hacia el bien. Y ahí hay como una mancuerna que se hace entre inteligencia y libertad, ya que nuestra libertad, nosotros, en el uso de nuestra libertad, suena como algo extrínseco la forma en la que lo decía, nosotros en el uso de nuestra libertad, finalmente elegimos en base a lo que conocemos. Y aquí siempre yo hago un ejemplo un poco simpático, imaginándonos que una persona en el año, un europeo en el año 1400 que quisiera viajar alrededor del mundo, bueno, se propondría ir a Asia, a las diferentes partes, ¿no? A la India, China, Japón, recorrer Europa, recorrer África, pero jamás en su planeación de viaje estaría la posibilidad de viajar a América. Sencillamente porque en el 1400 no se sabía en Europa de la existencia del continente americano. Y ese es un ejemplo bastante simple, bastante histórico, para mostrarnos cómo mi conocimiento de las cosas circunscribe mi capacidad de elegir. Si a un muchacho de 18 años que sale de la media superior le dicen, tú solo puedes elegir entre medicina, derecho o filosofía para estudiar de carrera, pues evidentemente su panorama va a estar muy limitado y tal vez no se va a sentir cómodo con ninguno de esos y querrá hacer algo distinto. Sin embargo, si se le presenta la inmensidad de carreras que al día de hoy, 2024, existen en las diferentes universidades, pues su gama de alternativas es mucho más amplia. Entonces, siempre se da, digamos, esta concatenación entre lo que conocemos, lo que mi inteligencia es capaz de comprender y finalmente lo que yo elijo. Por eso es tan importante la educación, por eso la educación es un derecho, tiene que ver con el florecimiento de estas habilidades superiores que todas las personas tenemos, pero que vienen como capacidad, digamos, cuando un niño nace, está la capacidad en blanco, por así decirlo. Hay que formarla, hay que instruirla, hay que irla llenando de información. Bueno, sí, hemos hablado entonces, la libertad está vinculada con lo que conocemos. Sin embargo, el ejercicio de nuestra libertad y nuestra capacidad de elegir lo mejor posible, y hacia allá vamos, porque el día de hoy vamos a hablar de ética, no solamente tiene que ver con lo que mi inteligencia le presenta, sino que también tiene que ver con los afectos. Y este es un aporte fundamental que ha hecho el personalismo, porque hacia el final de la clase iba a entrar en este tema, pero entro de una vez. El personalismo se ancla sobre la tradición filosófica realista, sobre la tradición aristotélica tomista, que considera que este mecanismo que les acabo de decir, de discernir y de conocer a través de mi inteligencia cuáles serían los elementos que hacen buena una acción y elegir correctamente y finalmente que mi libertad los ejerza, ojalá a través de generar hábitos, a través de la repetición de acciones buenas en una misma línea. Entonces, eso es finalmente la ética que se propone. Sin embargo, llega el personalismo ya en un periodo de la modernidad, donde se enfatizan mucho elementos subjetivos y entonces viene a agregarle valor a esta propuesta, justamente identificando cómo nuestros afectos nos permiten encontrar y descubrir el valor de las cosas. Y les pongo acá un ejemplo de una imagen súper lamentable. Yo no sé si ustedes recuerdan, fue aproximadamente en el 2015, donde un fotógrafo le toma y se visualiza acá esta fotografía a un niño que muere junto con su madre y su hermano tratando de escapar de la guerra, como vaya, su estatus sería de refugiado. Y esto generó un tremendo escándalo. Se creyó que iba a generar cambios a nivel de política internacional por el escándalo que significó fotografiar a un niño muerto en la playa.
incluso se hizo esta obra de arte que se las muestro en la foto de abajo. Sin embargo, lamentablemente a nivel internacional no hubo diferencias, pero lo ocupo para mostrarles un punto. ¿Cómo hubo este escándalo a nivel internacional? Este escándalo no nació de un conocimiento intelectual. Este escándalo nace de descubrir un valor, de darse cuenta que cómo es posible que una persona se preocupe por fotografiar esta escena en lugar de tratar de acercarse a auxiliar a este niño, que a lo mejor todavía tenía alguna esperanza de vida. No lo sabe hasta que no se acerca. Tal vez todavía intentaba respirar, tal vez aún no había fallecido, realmente no lo sabemos. Entonces, esta reacción tan visceral a nivel internacional de desaprobación a este fotógrafo justamente nos habla cómo nuestros afectos nos ayudan a descubrir un valor objetivo que está ahí y no solamente a través de la vía intelectual. Y entonces, en este sentido, también los afectos nos pueden ayudar a discernir en conciencia conforme a principios objetivos, pero no solos, porque evidentemente los afectos no dejan de ser un elemento absolutamente subjetivo dentro de la estructura de nuestra identidad, de nuestro ser personas, así que sencillamente acompañan. Bien, ay, espérenme. Ay, Dios santo, voy a ponerle pausa. Ah, sí se puso pausa solo. Les quiero mostrar ahora un video justamente para ejemplificar aún más este tema de descubrir a través de la experiencia del valor, que no solo incluye elementos afectivos, sino conocimiento de la verdad de los objetos hacia los cuales se dirige. Luego se emite un juicio sobre la verdad del objeto que es seguido por la decisión. Es como un poco la estructura, ¿no? Yo tengo una experiencia de valor. Me doy cuenta que la vida de ese niño en la playa es inmensamente valiosa y que ahí yaciendo muerto de forma anónima en las playas de un país que es distinto al suyo, que había llegado ahí tratando de huir de la guerra, me habla de una tremenda ruptura entre la escena que yo estoy viendo y el valor de la persona en este caso que está ahí yaciendo. Entonces, la experiencia de valor incluye estos afectos, pero también los contenidos intelectuales. Y miren, este video es muy lindo y justamente apela a los afectos. Y bueno, lo vemos y después les hago un comentario. Los pongo un poquito más en contexto. Este fue un video muy, muy lindo que se hizo como promoción al trasplante de órganos. Este bebé que ustedes ven llorar es un bebé cuya madre falleció, pero que estaba de acuerdo con la donación de órganos y la familia accedió y donaron su corazón. Y este hombre que está cargando al bebé, al final recibió el corazón de su mamá. Entonces, es muy bonito ver cómo el pobre bebé llora de forma inconsolable y finalmente cuando lo carga esta persona, que en realidad pues, es un desconocido, pero que porta el que solía ser el corazón de su mamá, finalmente se consuela y se pone contento. Entonces, si se fijan, es un video que apela a los afectos, pero que también nos habla de la importancia de la conexión humana, obviamente la necesidad de todo bebé de estar cerca de su mamá, incluso en situaciones tan dramáticas como cuando ella ha muerto y no se puede hacer nada al respecto.
Muy bien. Ahora bien, cuando hablamos de decisiones libres, es muy importante distinguir que finalmente nuestro yo tiene una extensión interior, un centro y una periferia. Es decir, podemos estar a diferentes niveles. Y en este sentido, no es lo mismo decidir qué ropa me voy a poner un día, que es algo absolutamente superficial, que decidir si quiero o no quiero ser donante de órganos, lo cual implica un proceso de introspección, implica apelar a valores, implica conocer el procedimiento, si hay algún riesgo, implica conocer el estatus de lo que se conoce como muerte cerebral, en realidad principalmente, aunque hay algunas excepciones, de tal manera que es un poco el llamado que yo les quiero hacer esta noche, que no nos quedemos en la periferia de nuestro yo, sino que profundicemos, y esto se hace a través del discernimiento, a través incluso de la oración, y que logremos desarrollar nuestra capacidad de libre elección, porque nuestra capacidad está ahí y estamos decidiendo permanentemente, pero muchas veces son cosas tan triviales como qué ropa me voy a poner, pero que nuestras decisiones más profundas no se tomen a la ligera, se tomen en base a discernimientos profundos a la luz de identificar criterios objetivos, pero también mi vocación, que esa es más subjetiva, sin que por ello esté desvinculada de criterios objetivos. Muy bien. Ahora bien, vinculándonos muchísimo a la clase de ayer con Ivonne y que también yo un poco se los adelantaba el día lunes, hemos hablado de algunos elementos relevantes respecto de la libertad, pero yo creo que lo más fundamental es tener presente que el acto supremo de la libertad es el amor. Pero ¿cómo que es el amor? A veces no es tan evidente ni tan sencillo comprender eso. Bueno, de entrada podemos decir que no hay auténtico amor que no sea libre. Si el amor no se entrega de forma autónoma, yo amo cuando decido amar, entonces no es un auténtico amor. Si a mí, comillas, me obligan a amar a alguien, pues en realidad no estoy amando porque no nace de mi libre albedrío. Pero también es cierto, en sentido contrario, que el acto supremo de la libertad es el amor, porque finalmente la libertad busca el bien, se los decía algunas diapositivas atrás, y de hecho no profundicé lo suficiente en ese punto, lo voy a hacer ahora, porque a veces nos cuestionamos cómo es posible afirmar que la libertad siempre busca elegir el bien cuando nos damos cuenta que en el mundo hay un montón de mal, cuando en mi propia vida yo me doy cuenta que elijo muchas veces mal, que me equivoco, eh, que elijo cosas que me dañan o que dañan a los demás. Bueno, la respuesta es la siguiente. Nuestra estructura personal está orientada a que nuestra libertad elige el bien. Sin embargo, en nuestro proceso de discernimiento no necesariamente priman bienes objetivos. A veces priman bienes aparentes, ¿no? Cuando yo decido pelearme con mi mamá, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa, porque me molestó cualquier cosa que hizo y a lo mejor lo agredo, la agredo, grito y demás. Evidentemente, este es un acto completamente opuesto al amor, aunque muy frecuente, siempre al interior de la familia, por una u otra razón, terminamos peleando por cosas a veces poco significativas, pero las peleas están ahí. ¿Y por qué hice eso? Bueno, porque en ese momento a lo mejor primó en mí el coraje que yo tenía, y entonces no me pude aguantar y reaccioné de esa manera. Digamos que en mi proceso de discernimiento, que en realidad no lo hubo mucho, sino que más bien mi discernimiento fue sustituido por mis afectos que eran muy intensos y que entonces finalmente terminé ejecutando acciones que no pasan por el discernimiento, sino que pasan por un sentimiento muy intenso que me lleva a hacer algo que no está bien. Eso pasa muchas veces. Otro ejemplo, el fumar. El fumar daña la salud. Ya quedó clarísimo ya hace varias décadas. Tiempo atrás incluso se promovía como bueno para la relajación y esas cosas, pero ya la evidencia científica es abrumadora, el fumar hace daño. Y sin embargo, ¿por qué algunas personas fuman? No fuman porque se quieran morir de efisema pulmonar, claro está, ¿no? Fuman porque identifican algo positivo en esa acción, porque efectivamente los relaja, porque los hace pertenecer a un grupo, porque ya tienen la costumbre, entonces es más difícil luchar contra esa costumbre que simplemente mantenerla. Entonces, al final, la libertad se orienta por este elemento que descubre como bueno.
pero no necesariamente es auténticamente bueno, a veces es aparente y a veces no es el bien más importante en juego y debió haberse orientado hacia otro lugar. Por eso la libertad requiere educación. Los seres humanos de por sí somos educables en todas nuestras dimensiones, pero educar para la libertad yo les diría que es el gran desafío de todos los que nos dedicamos a la educación y obviamente de los padres. Bueno, en este contexto de que debiésemos elegir lo bueno, pero que no necesariamente lo elegimos por este proceso de discernimiento, porque los afectos intensos a veces se interponen, podemos reafirmar que el acto supremo de la libertad es el amor, porque lo más bueno que tú puedes hacer por ti y por los demás está en el amor. Lo mejor que yo le puedo entregar a alguien es el amor. Y amor en todas sus facetas, y ya lo profundizaba ayer Ivonne, así que no me detengo. Pero recordarles lo que yo también les comentaba el lunes, lo que una de las frases de San Agustín, que decía, ama y haz lo que quieras. Y es muy hermoso justamente porque nos recuerda esto que les comento de que la plenitud de la libertad está en el amor. Si yo ya con mi libertad opto por el amor en todas las circunstancias, en todas las dimensiones, eh, a todas las personas según la relación que tienen conmigo. Obviamente no es lo mismo la familia, los amigos, compañeros de trabajo, personas desconocidas que me topo en el supermercado. Sin embargo, si finalmente mi criterio es el amor, bueno, haz lo que quieras, ya lo hiciste todo, ¿no? Así que es muy bonita la reflexión de San Agustín. Muy bien, hasta aquí dejamos el tema de la libertad y pasamos hacia el tema de la conciencia moral. Ahí de compañía de Pepe Grillo, ¿no? Esta conciencia que todos conocimos desde pequeños a través de los cuentos, de las películas, y que nos permitió entender a qué se refería este concepto que no siempre es tan fácil para los niños pequeños. Bueno, la acción moral presupone, siempre acción moral, pensemos en acciones libres, presupone un sujeto libre, obviamente, responsable de sus actos, pero a la vez dotado de conciencia moral, es decir, con esta capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Y digamos que la conciencia moral es esta realidad más próxima que me ayuda en este discernimiento. Yo puedo discernir a partir de varias cosas. Puedo pedir consejo a un maestro que considere muy sabio, puedo ir a consultar un libro de ética o de bioética si tengo dudas de si cierta acción está bien o está mal. Puedo hablar con algún maestro, con mis padres si los considero muy sabios. Pero finalmente todos estos elementos vienen a educarme y a formar mi conciencia. Y en última instancia, a la hora de que tomamos decisiones, pues estamos cada uno solos frente a nuestra propia conciencia. Y es a la luz de esta conciencia que decidimos si algo está bien o mal. Entonces, es por un lado lo más íntimo y personal, pero por otro lado también es una instancia de universalidad y objetividad, porque no sería adecuado tratar de justificar mis acciones solo porque en conciencia me parece bien. Ay, no, es que yo maté porque es que para mí, en mi conciencia, matar está bien. Oye, no me puedes juzgar. No, 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 espérate tantito. La conciencia es algo íntimo, como este Pepe Grillo que nos va dictando, pero a la vez también tiene que estar nutrida de criterios objetivos. Y volvemos a este dinamismo de inteligencia, libertad, afectos, que tienen que ir de una forma integral, ayudándonos a descubrir lo auténticamente bueno. Les comparto también otra frase de Edith Stein, al igual que el lunes. En todo hombre hay un recinto libre de cualquier vinculación terrena, que no procede de otros hombres y que no es determinado por otros hombres. En él, el hombre está solo ante Dios. Se trata de lo más íntimo del alma, del yo individual y libre en sentido absoluto del yo personal. Así que nuestra conciencia no solamente es esa encontrarme conmigo mismo, con mi responsabilidad a la hora de tomar mis decisiones, sino que también es un espacio de encuentro con el Creador. Muy bien. Entonces, dado que mi conciencia es el elemento más próximo que yo tengo para poder discernir entre lo bueno y lo malo, estamos obligados moralmente a seguir nuestra conciencia, pero a la vez tenemos obligación de formarla, de asistir a las clases que me ponen en la universidad sobre ética, cuestionarme sobre esos temas, escuchar lo que mis padres y mis maestros me han ido educando e informando, a tal punto que mi conciencia debe estar informada, saber lo que está bien o lo que está mal. Y por otro lado, ser cierta. Es decir, el ser cierta significa que yo subjetivamente esté convencida, segura de algo. Yo subjetivamente estoy convencida que robar está mal.
que asesinar está mal. Eso implica una conciencia informada previamente, pero que también ya está cierta. Es decir, estoy seguro, subjetivamente segura, de que eso es de tal manera. Cuando no es así, mi obligación es la de formarme, la de investigar. Y ya les daba algunos ejemplos, ¿no? En libros, con personas que yo considere sabias, con maestros. El punto es que una conciencia dudosa nunca debiese quedar inactiva. Una persona que está con una duda siempre debe acercarse a investigar y a formarse para que a la hora de tomar una decisión sea lo más informada posible. Muy bien, hay algunas deformaciones de la conciencia, aquí se las comparto. Una de ellas es la conciencia laxa. Es cuando yo no logro visualizar la gravedad de ciertas acciones. Bueno, sí, mira, pues sí, el aborto es un asesinato, pero mira, en realidad, pues está chiquitito y nadie se da cuenta, ni sabían que estabas embarazada, ¿no? Es como bajarle el tono a ciertas acciones que objetivamente son graves y que no logramos percibir cuando es así. Obviamente estas conciencias, en cualquiera de sus tres tipos, hay que tratar de educarlas y de formarlas para que no sean así. Finalmente, nuestra conciencia es la que nos ilumina a la hora de actuar. Otra deformación de la conciencia es la farisaica, y como tal cual lo dice el nombre, ¿no? Como decía Jesús dice Jesús en el Evangelio, se quejaba tanto de los fariseos que se preocupaban mucho por cosas externas, ¿no? Que los vieran orar en el templo, lavarse hasta no sé dónde, porque así indicaba la ley, no hacer nada el día sábado, muy preocupados de las formalidades externas. Sin embargo, por dentro, en su corazón, no les preocupaba tanto estar bien ante Dios y se notaba porque a la hora de escuchar a Jesús, pues no caía, ¿no? Como semilla en tierra fértil la palabra del Señor, no era que en el fondo quisieran ser buenas personas, como pasaba con José de Arimatea, ¿no? Que era un sacerdote que era discípulo de Jesús en secreto. Le tenía miedo a sus otros hermanos sacerdotes, pero en el fondo su corazón estaba abierto a las enseñanzas del maestro e iba y lo escuchaba y quería aprender de él y se abrió a esa posibilidad. La conciencia farisaica nos habla de todos aquellos que no lo hicieron, que se preocupan por lo superficial, pero que lo más importante no le dan suficiente relevancia. Y la conciencia escrupulosa es lo opuesto a la conciencia laxa, es donde te preocupas por todo, ¿no? Cualquier cosa te andas persinando, ay, esta niñita cómo anda vestida, o ay, ya está esta persona otra vez, y siempre andan como criticando muy externamente a las personas sin saber. Uno al final no puede juzgar a los otros porque no sabes qué hay en lo profundo de sus corazones, no sabes cuáles son las motivaciones profundas que llevan a cada persona a tomar una u otra decisión. Por eso finalmente es mi conciencia ante Dios y es el Señor el único que puede juzgar porque es el único que tiene todos los elementos para juzgar. Pero la conciencia escrupulosa siempre está juzgando a los demás y a sí mismo. Y cosas pequeñísimas. Híjola, voy a misa. Ay, es que ¿sabes qué? Mira, comí hace 59 minutos, ya no puedo comulgar. No, 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 la norma dice que no se puede comulgar con menos de un ayuno de una hora. Entonces, nada, y así, ¿no? Muy preocupado por cosas que son pequeñas sin tener como este panorama amplio de una vida plena, de una vida virtuosa y de pues, los mandamientos que finalmente nos dejó Jesús, que principalmente se reduce al amor. Bueno, aquí vamos a ver otro pequeño videíto muy simpático para ponerles un ejemplo de lo que parece ser, igual es un cortometraje, pero lo que parece ser una deformación de la conciencia.
Muy bien, muy bien. Si se fijan, tiene que ver un poquito con la forma de conciencia laxa, donde en realidad pues, no ves mucho la gravedad de tus acciones. Vemos aquí una persona en toda la primera parte del cortometraje absolutamente indiferente ante las necesidades de los otros. No sabemos si no se da cuenta o si no le importa. Pareciera que no se daba cuenta, ¿no? Porque en algún momento se transforma. Y si se fijan aquí, la transformación de nuevo procedió de los afectos, no procedió necesariamente de una reflexión intelectualoide de decir, oye, es que es buena la empatía, es que es bueno estar disponible al servicio de los demás, del servicio es una virtud, ¿no? No fue así. Fue esta abuelita que lo agarra del brazo, que finalmente le agradece y que él se siente diferente y se da cuenta que ser servicial no solamente se trata de hacer algo objetivamente bueno a nivel de la inteligencia, sino que además lo hace sentir bien. Y esto es como lo maravilloso de cómo Dios nos ha creado, ¿no? Lo tienes que vivir lo tienes que experimentar para darte cuenta, pero finalmente quien hace las cosas buenas se siente más feliz que aquel que es malvado, que calumnia, que miente, que manipula a otras personas y hasta cuando se atreven a vivir un poco la situación opuesta, les pasa un poco lo que le pasó a este señor. A tal grado que cuando se encuentra uno que reconoce que es como él, bueno, finge estar serio, ¿no? Ciego, perdón, como para ver si le cae el mismo 20 que en su minuto le cayó a él. Muy bien, ahí, ahí está. Muy bien, vamos ahora a la parte de la evaluación. Este es un elemento central cuando queremos hablar de ética y que es una herramienta que muchas veces cuando tenemos dudas, hablando de la formación de la conciencia, nos permite salir muchas veces de esas dudas. Estos son los elementos que tenemos que tener presentes a la hora de discernir si una acción sería éticamente correcta o incorrecta. El objeto, el fin y las circunstancias. Y estos tres elementos se disciernen a la luz de cada acto, no es algo que yo aplique, digamos, de manera generalizada. Robar, no, 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 no. Este acto en particular de robar. Y al final nuestra vida discurre de esa manera, no discurre en elementos generalizables, sino que son decisiones momento a momento. Por ejemplo, no es lo mismo comerte un chocolate una persona sana que una persona con diabetes, ¿no? No es lo mismo salir en invierno sin abrigarte lo suficiente si eres una persona sana a si estás saliendo de un COVID o de una neumonía, ¿no? Son situaciones que marcan la diferencia. En ese sentido, objeto se refiere a el qué de la acción. Robar, ayudar, este, copiar en un examen, lavar la ropa, conducir un auto, el qué de lo que estoy haciendo, desde cosas muy superficiales hasta cosas más trascendentales como asesinar a una persona en el sentido negativo, sentido positivo, donar una gran cantidad de dinero a una fundación con una motivación que a mí me impulsa mucho, etcétera. El fin se refiere a mis intenciones profundas. De hecho, el fin está vinculado, es finalmente la razón por la cual no deberíamos juzgar. No solamente pues, porque nos lo dice nuestra fe, de tú no juzgues, solo el Señor juzga los corazones. También aquí a propósito de la filosofía y en concreto a propósito de la ética, tener claro lo que es el fin nos permite darnos cuenta que en realidad no tenemos los elementos para juzgar a otros, porque el fin siempre va a permanecer en la interioridad de la persona. La persona desde su corazón sabe qué lo motiva cuando hace algo. De repente, sí, a lo mejor asesiné a alguien, pero ¿sabes qué? Lo hice en un trance de ira porque esta persona, no sé, había violado a mí. Pasa, pasa. ¿Sabes qué? Sí, doné $1 millón a una fundación, pero estaba en campaña electoral y le llamé a todos los medios de comunicación y me observaron y me grabaron y salió nota de prensa en todos los diarios nacionales, ¿no? Entonces, finalmente, si hay un objeto negativo como asesinar, puede haber, digamos, elementos que
hacen ligeramente menos grave la situación si es que mi intención no era como tal abiertamente asesinar a una persona, sino que fue debilidad, digamos, son atenuantes, como dicen en derecho, pero también puede haber agravantes, obviamente. Y las acciones positivas a veces no son tan buenas si es que mi finalidad, mis intenciones, pues no era, digamos, tan pura. Si había un objetivo ulterior que no tenía nada que ver con esa donación o con ser buena con tal persona, sino que yo lo quería ocupar como un elemento de manipulación o de engaño, etcétera. Entonces, objeto, el qué estamos haciendo. Fin, mis intenciones y las circunstancias es todo lo que está alrededor. Veíamos en este señor del cortometraje las circunstancias, bueno, fue una abuelita con dificultades para la movilidad que lo agarró del brazo para cruzar una calle. ¿Cuál fue el acto que finalmente hizo? Ayudó a cruzar una abuelita a la calle. ¿Cuál era su intención? Ninguna, o sea, simplemente lo agarraron. Es así que ahí no tuvo nada que hacer. Pero al final del cortometraje, cuando él finge ser serio, bueno, su intención es que a esta otra persona en la cual él se ve reflejado, pues le caiga el 20 y que transforme esta actitud indiferente hacia una actitud de servicio, porque él ha descubierto que eso le llena el corazón. Un poquito lo que quiere mostrar el cortometraje. Bueno, para analizar un poquito más a fondo estos tres elementos, objeto, fin y circunstancias. Muy bien, hasta ahí el pequeño corto, ¿no? Y muy lindo que además nos muestra cómo el bien se multiplica, cómo el bien tiende en sí mismo a difundirse. Si tú eres bueno, en general motivas e inspiras a otros. No siempre, ¿verdad? Sus amigos lo dejaron ahí plantado cuando invitó al niño, pero bueno, no pasó lo mismo ahí con el encargado del restaurante. Entonces, en esta situación, ¿cuál sería el objeto propiamente tal? Bueno, de este muchacho que vemos ahí en la pantalla, invitar a un niño, aparentemente en situación de calle, a comer, ¿no? ¿Cuál sería el fin? Pues en este caso ayudarlo, eso es muy claro, puede que haya otro, ¿no? Pero no parece a la luz de la situación a haber una finalidad, digamos, perversa o un poco manipuladora, parece que sí está en consonancia con el objeto. Entonces ve a un niño con necesidad y entonces pretende ayudarlo. Y las circunstancias, pues que estaba en un restaurante, no estaba en su casa, que estaba comiendo con sus amigos, ya habían pedido una pizza, el niño les toca por la ventana, todos los elementos de como composición del lugar y del tiempo es lo que tiene que ver con las circunstancias. Y obviamente, pues es una acción absolutamente buena. Algo importante para que ustedes tengan en consideración, para que una acción sea buena, buena, los tres elementos tienen que ser buenos. Es decir, si el objeto está bien, donar $1 millón a una fundación. Las circunstancias están bien. No, las circunstancias se refiere a todo el contexto, ¿no? Por lo general están bien, pero de repente hay algo que no cuadra. Pero si la finalidad, en mi caso, es ganar votos, el ejemplo que les pone hace un momento, ganar votos porque soy candidata a una diputación, pues entonces el acto no es bueno en todo su esplendor, por así decirlo. Vaya, podemos juzgar los actos como buenos o malos no con una división tajante, sino como en una línea en donde imagínense de un lado negro, del otro lado blanco, y un continuo de grises entre el negro y el blanco. Los actos generalmente están como que en medio de ese intervalo. Eh, Claramente, lo que más pesa es el objeto. El objeto ya te pone del lado negro o del lado blanco, ¿no? Si el objeto fue matar, pues ya estás del lado negro. Ya si el fin y las circunstancias son atenuantes, pues está un poquito menos negro, ¿no? Si el objeto es bueno, pues ya estás del lado blanco. Ya el fin y las circunstancias, pues pueden, digamos, manchar ese blanco. Si tu finalidad no es muy recta, si las circunstancias no son lo más adecuado, a lo mejor este muchacho sí le dio de comer al niño, pero a lo mejor pudo haber sido grosero, a lo mejor cuando lo vio tocar en el vidrio, a lo mejor sale con la pizza y se la avienta, ¿no? Para que la recoja del piso, lo cual hubiera sido súper grosero. Igual hubiera ayudado, le dio comida, pero la forma en la que lo hizo, que es una circunstancia, pues fue muy deplorable. Entonces, para que un acto sea en realidad bueno, tiene que tener los tres elementos. Cualquiera de los elementos malos, digamos, empaña el acto y principalmente el objeto es el que se lleva el mayor peso en cuanto a bondad, maldad. Muy bien, vamos ahora sí, ya en la recta final de nuestra clase de hoy, para conversar de cuáles son diversas aproximaciones éticas las que son más frecuentes. Ya me queda poquito tiempo, así que voy a seguir avanzando. En primer lugar, el utilitarismo. El utilitarismo, aquí tienen los dos autores más importantes, Jeremy Bentham y Stuart Mill,
digamos que el centro, el núcleo de esta propuesta ética está en el principio de utilidad, que dice que una acción va a ser correcta en la medida que produzca mayor felicidad para el mayor número de personas. Y aquí por felicidad se entiende el placer. Eso es importante. Entonces, nos podemos imaginar el utilitarismo, a mí me gusta esta imagen, como un bowl de ensaladas muy grande en el cual pues la idea es ponerle más ingredientes, ¿no? Más verduras. Mientras más lleno esté ese bowl, pues la sociedad va a ser más feliz. Lo que se le pone, estas verduras que le echamos al bowl, pues son placeres, porque para el utilitarismo, a ver, un contexto histórico, cuando surge el utilitarismo como corriente ética, surge en un contexto donde se consideraba ciencia solamente a las ciencias exactas, aquellas medibles, donde las humanidades se les segregó a la categoría de no ciencia. Entonces, estos autores dicen, bueno, hagamos una ética científica. Y en ese sentido buscaron algo que pudiese ser medible y por eso pensaron en el placer, pero no lo piensan de forma individual, sino que principalmente piensan en el placer como total a nivel social. En ese sentido, para el utilitarismo no es claro el valor de cada individuo. Valemos como miembros de una sociedad y en la medida que aportemos más al bowl de ensalada, y este bowl de ensalada al cual todos le echamos, digamos, nuestro placer, por así decirlo. En ese sentido, para el utilitarismo valdría muchísimo más una persona rica que vive bien, que tiene mucho placer y a la vez comparte esa riqueza, ¿no? Diversas fundaciones, instancias culturales, etcétera. Versus, no sé, 6 mamás que tienen a sus hijos con cáncer, que la están pasando pésimo, que sufren mucho, que requieren ayuda de otros y demás. Entonces, digamos, haciendo una ejemplificación más o menos simplificada, para el utilitarismo tendría el mismo valor esta sola persona rica que estas 6 mujeres, ¿no? Considerando que en un lado tenemos 6 personas y del otro lado tenemos una, sin embargo, como esa una aporta más placer al bowl de ensaladas, sería más valiosa desde la perspectiva ética que propone el utilitarismo. Y es importante darnos cuenta que el placer es una consecuencia. No es, como lo que acabamos de ver, objeto, fin y circunstancias analizan los actos y los pueden analizar antes de su ejecución. En este caso, cuando hablamos de una consecuencia, como lo es el placer, en realidad se analizaría después de ejecutar la acción. Y ese también es una crítica al utilitarismo. Yo no siempre puedo garantizar que la consecuencia vaya a ser placentera. Yo puedo estar en un desayuno buffet y me sirvo muchísimo de un huevo con jamón porque me encanta, pero resulta que cuando lo pruebo sabe horrible. Entonces, mi acción, servirme mucho huevo con jamón y finalmente la consecuencia, una vez que me lo comí, no me produjo el placer que yo anticipaba. Entonces, esa es como la desventaja de las consecuencias. Yo no puedo anticipar tanto. Además, yo diría que el principal problema es que no hay un valor individual de cada persona, no hay dignidad como tal, sino en la medida que aportamos al bowl nuestro placer. La segunda aproximación es la deontología, que, fíjense, cronológicamente surge inmediatamente después del utilitarismo y surge como una reacción al mismo, donde decía Emmanuel Kant, su principal expositor, dice, no es posible que no haya acciones que por sí mismos sean malas. No es posible que toda acción se juzgue en base a sus consecuencias, ¿no? No todo se puede juzgar en base a las consecuencias. Hay cosas que son buenas, buenas y cosas que son malas, malas. Era un poco la intuición de Kant. Y en ese sentido tiene 2 formulaciones del imperativo categórico. La más famosa, perdón, el núcleo de la deontología es su imperativo categórico. El más famoso es el primero, que dice, obra solo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. Recordando Los Miserables que nos contaba ayer Ivonne, el policía que perseguía al protagonista, a mí se me van los nombres, pero que perseguía al protagonista durante toda la película, tiene un discernimiento ético claramente deontológico. No es capaz de ver, si se fijan, aquí la aproximación deontológica no ve circunstancias ni tampoco ve finalidad. No ve las circunstancias y no ve mis intenciones, ve solo el objeto. El objeto está bien o está mal. Entonces, este policía ve que el protagonista roba comida y robó, punto. Tiene que perseguirlo porque hizo algo que es incorrecto.
y san se acabó. Entonces es como a rajatabla. Yo les decía hace un momento atrás que era como negro y blanco y toda una escala de grises en las cuales nuestras acciones se van acomodando según el objeto, el fin y las circunstancias. Para la deontología no es así. Para la deontología es a rajatabla, o es negro o es blanco, según la naturaleza del objeto. Solo ven el objeto de la acción moral. Sin embargo, la deontología sí es bastante próxima a nuestra postura porque tiene que ver también con, tiene esta o segunda formulación del imperativo categórico que dice, obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca meramente como un medio. De hecho, se le conoce como formulación personalista, ¿no? Sin ser propiamente personalista la aproximación, de tal manera que el personalismo recoge estos elementos de la filosofía de Kant, sin en realidad coincidir con su aproximación y su propuesta, que sería la deontología. Muy bien, voy avanzando. Quiero explicarles ahora los fundamentos de la ética de la virtud, cuyos exponentes principales pues, son Aristóteles y Santo Tomás. Y miren, el núcleo del fundamento, de cómo fundamentan la ética estos autores es el siguiente: buscar un fin específico del ser humano. ¿Qué es lo específico para mí? Y tiene que ver con la clase que les di el lunes, ¿no? Nuestros elementos fundamentales. Somos inteligentes, tenemos libertad, tenemos afectos, vivimos en comunidad, requerimos de los otros para poder llegar a la plenitud, estamos llamados al amor. Hay elementos que son fundamentales. Este fin específico, entonces, hay que identificarlo y lo identificamos pues a través de una reflexión, de un discernimiento, que finalmente nos lleva a identificar cuál es nuestra naturaleza y nos distingue de los demás. No es lo mismo la finalidad del reino animal, del reino vegetal o de lo puramente material. Ese fin específico que nos distingue a nosotros. Luego que se determina ese fin, en base a esto, vemos cuál es el contenido del bien. Claro, si somos seres inteligentes, con libertades, orientados al amor, pues entonces lo bueno es finalmente ejecutar actos de amor, que tiene que ver con hacer todo aquello hacia mí y hacia los demás que nos haga mejores personas. Por eso educarnos es bueno, respetar es bueno. Este, ¿Qué otros ejemplos generales podemos dar? Acompañar a los niños pequeños para que vayan descubriendo que es bueno compartir, que no pueden pegarle al amiguito si se enojan, que hay que aprender a ser pacientes y todas las virtudes finalmente van a ser el contenido nuclear del bien y que a la vez coincide con nuestra felicidad y plenitud. En la medida que logremos ejecutar ese tipo de acciones, nos vamos a sentir felices. Más o menos de forma súper simplista, este sería el argumento fundamental de la ética de la virtud. Ahora, ¿qué es lo que agrega en este sentido el personalismo? Justamente el énfasis en el amor. Yo les contaba ya el lunes la norma personalista escrita por Wojtyla, que todavía que no era ni obispo en aquel entonces, en el 79, y que se veía como lo ven en la foto, no como recordamos nosotros al Papa Juan Pablo II, y dice, la persona es un bien tal que solo el amor puede dictar la actitud apropiada y valedera respecto de ella. Y fíjense, no dice que las personas cercanas a ti, tu familia, tus amigos y tu esposo, no dice eso, dice la persona. Es decir, estamos llamados a amarlos a todos. No es lo mismo, evidentemente, como yo amo a la familia que como yo podría, bueno, no entre comillas, como podría yo amar a los que comparten conmigo un autobús, al chofer o a los desconocidos que veo en el supermercado. Cuando hablamos de personas que realmente son desconocidos, pues finalmente el amor se refleja en respeto principalmente. ¿No? No puedo pasar por encima de sus derechos. Entonces, no los conozco, no hay mayor profundidad con ellos, pero me merecen respeto. Y en ese sentido, ese sería el amor. Tiene fines personales propios que deben ser respetados. Eso también nos lo recuerda Wojtyla. Y aquí esto nos permite ver una conexión muy directa con la ética de la virtud. Estos fines personales, esto descubrir cuál es mi naturaleza y qué es lo que nos lleva a la plenitud, es finalmente lo que debe ser respetado y es finalmente pues, el contenido del amor, el contenido de la bondad. Muy bien, vamos a ver ahora ya para terminar un último cortometraje. Este cortometraje ganó un Oscar hace algunos años, lo hicieron en la India y terminando ese cortometraje les voy a hacer como un pequeño análisis de cómo se aproximaría al análisis de esta situación, estas tres éticas y con eso cerramos.
Muy bien, pues si se fijan, tenemos un elevador absolutamente lleno, viene un muchacho, obviamente muy fuerte porque llega corriendo, detiene el elevador, lo abre, se sube con sus audífonos y empieza a sonar que tiene sobrepeso, ¿no? Que alguien se tiene que bajar para que el elevador se pueda mover. Obviamente, todos los otros que estaban ahí se le empiezan a quedar viendo este muchacho de qué onda, bájate, o sea, llegaste al final, el que se tiene que bajar eres tú, pero este muchacho permanece en una absoluta indiferencia. Pero los demás también, porque dicen, el que se tiene que bajar es él, nadie dice nada, pero todos así con cara de qué onda. El punto es que van a quedarse estancados ahí mientras nadie se baje. Esa es un poco la situación. Y finalmente la que decide descender, haciendo uso de su libertad, por cierto, es esta chica que estaba al fondo, lo cual nos muestra que era de las primeras que se había subido, porque eso pasa, ¿no? Cuando uno es de los primeros siempre queda al fondo, cuando un elevador se llena y que cuando sale todos se dan cuenta que tenía dificultades de movilidad. Por tanto, realmente el elevador lo debía ocupar ella. Es quien, digamos, tenía más derecho a ocupar el elevador. Sin embargo, fue la que descendió ejerciendo empatía, cosa que no pudieron hacer ninguno de los otros, principalmente el muchacho que llegó al final. Bueno, desde la perspectiva del utilitarismo que busca maximizar el placer, en este caso, obviamente, que salga el muchacho que se subió al final porque ya estaba lleno, estas personas llegaron primero, entonces, listo, vamos para adelante. Desde la perspectiva de la deontología, eh, acuérdense, todo es a rajatabla o negro o blanco. Este muchacho hizo mal en no haberse querido bajar de un elevador que se dio cuenta que ya estaba con sobrepeso y quedarse ahí indiferente. Entonces actuó de forma muy reprobable. Y a la luz de la ética de la virtud, que generalmente coincide con la deontología, hay algunas excepciones, evidentemente este muchacho no tiene mucha virtud en la línea del respeto, en la línea de saber qué sería lo más adecuado en una convivencia en general, pacífica, ¿no? Buscando el bien común, buscando ejercer la solidaridad. Evidentemente le falta. Este ejemplo es bien simpático porque nos permite ver que las tres éticas tienen la misma conclusión. Esto no siempre es así, ¿no? Si hablamos de procesos de genocidio, procesos eugenésicos, donde, por ejemplo, eliminan a todas las personas con algún tipo de discapacidad, eh, el utilitarismo lo aplaudiría, ¿no? Porque claro, la idea es maximizar el placer en la sociedad. Si tú te deshaces de los miembros que te generan mucho gasto en dinero y que no aportan mucho placer, está perfecto. Y como para el utilitarismo no hay acciones que sean buenas ni malas, sino la idea es llenar el bowl lo más posible de placer, que cada uno de nosotros aporte, entonces estarían de acuerdo en situaciones genocidas. En el caso de la deontología, ¿no? Y volviendo al caso de los miserables, este policía que persiguió al protagonista hasta que finalmente decide suicidarse porque en su interioridad no puede dejar de perseguirlo, pero como ya le salvó la vida, no puede, perdonó un montón de spoilers, espero que hayan leído Los Miserables todos, no puede dejar de perseguirlo y su ruptura moral es tan intensa que finalmente termina en el suicidio. A eso te puede llevar la deontología cuando ves a rajatabla las situaciones o negras o blancas. Es la ética de la virtud la que realmente logra identificar este continuo de grises más oscuros o más claros en los que en realidad nuestra vida transcurre, donde a veces que hacemos acciones más buenas, a veces acciones más malas, y siempre estamos en este proceso de discernimiento, tratando de formar nuestra conciencia, tratando de actuar con mayor libertad, tratando de crecer en virtudes, finalmente tratando de ser mejores personas a pesar de nuestras limitaciones, que son propias pues de la condición humana naturalmente. Muchísimas gracias y perdón por la extensión.